¿Cómo calcular el salario promedio en las últimas 250 semanas? Cabe recalcar que este cálculo del salario diario promedio es exclusivo para el cálculo de las pensiones IMSS Ley 73, ya que algunas personas lo confunden con el salario diario integrado que viene en la Ley del Trabajo y que se utiliza para otras cuestiones. Este cálculo es exclusivo para el cálculo de su pensión IMSS Ley 73. ¿Por qué es importante calcular este salario? Bueno, si quieres realizar el cálculo de tu pensión, va a ser de vital importancia calcular correctamente el salario diario promedio en las últimas 250 semanas, ya que para calcular tu pensión es uno de los datos necesarios para calcular este valor de tu pensión. Vemos que aquí los datos que requerimos para calcular nuestra pensión es la edad de retiro, semanas cotizadas, salario diario promedio en las últimas 250 semanas y dependientes económicamente de usted. Si quieres aprender a calcular tu pensión, acá arriba y en la descripción te dejo un video donde enseño paso a paso cómo calcular tu pensión IMSS Ley 73. Pero antes de ello, ve este video de cómo calcular tu salario diario promedio en las últimas 250 semanas y calcúlalo para que una vez lo tengas, puedas ir a calcular tu pensión. Bueno, aquí ya estamos en nuestro simulador de pensiones, que es con el que les voy a enseñar a calcular el salario diario promedio en las últimas 250 semanas. Si quieren, ustedes lo pueden adquirir en nuestro WhatsApp de abajo en la descripción o en los comentarios, pero si no, ustedes pueden hacer el suyo propio. Simplemente ahorita les voy a enseñar cómo funciona, pero sí es bastante bueno nuestro simulador, ya que además te calcula tu pensión y te ayuda a calcular el costo total de tu modalidad 40 por si les interesa. Pero pasando a materia del salario diario promedio en las últimas 250 semanas, básicamente lo que hay que ingresar en este simulador son los apartados que están en verde claro. ¿Qué vamos a ingresar? La fecha de inicio con que se cotizó cierta cantidad monetaria con un salario y el término con el que se cotizó esa cantidad de ese salario, y aquí vamos a ingresar el salario con el que se cotizó durante esas fechas. Y así vamos a hacer con todos los diferentes salarios que tengamos en nuestra constancia de semanas cotizadas. Para esto deben de tener ya su constancia de semanas cotizadas. Si no saben cómo obtenerlo, también les dejo un link acá arriba y en la descripción para que sepan cómo sacarlo. ¿Qué hace esta calculadora? Lo primero que hace es calcular los días que hay entre la fecha de inicio y la fecha de fin con el que se cotizó ese salario. Luego, esos días nos lo transforma en semanas, dividiéndolo entre 7, que son los días que tiene una semana. Luego, ¿qué más hace? Multiplica el salario cotizado por las semanas, obteniendo la suma de semanas, y posteriormente a eso lo que hace es sumar los montos totales durante las 250 semanas, que serían todos los montos que tenemos en este apartado, lo suma y luego eso lo que se obtiene se divide entre las 250 semanas y obtendríamos el salario promedio en las últimas 250 semanas. Al ingresar tus datos, aquí tenemos que ver que diga 250 semanas. Cabe aclarar que utilizamos las 250 semanas más nuevas. Aquí vamos a empezar registrando las fechas más nuevas, terminando con las fechas más antiguas, y obtendríamos las 250 semanas. Y aquí nos dice semanas sobrantes. ¿Qué es lo que hace esto? En este caso ya estamos en las 250 semanas. Pero ¿qué pasa si aquí nos excedemos en semanas cotizadas? Bueno, en automático nos va a decir que nos estamos excediendo por 5.57 semanas cotizadas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Restarle el monto que aparezca aquí a la última fecha cotizada. Y así obtendríamos nuevamente las 250 semanas. ¿Qué pasa si este monto o este dígito nos aparece en negativo? Bueno, lo que está pasando es que todavía nos faltan semanas cotizadas. Por ejemplo, aquí si eliminamos la última fecha, las últimas semanas cotizadas, nos va a decir que todavía nos faltan 2.43 semanas cotizadas, por lo que
requeriríamos agregar otras fechas aquí para que en automático nos calcule esta parte. Aquí, por ejemplo, ya nos dice que nos sobran 6.29 semanas cotizadas y lo que hacemos nuevamente es restárselo en esta parte de aquí y nuevamente obtendríamos las 250 semanas cotizadas. Eso es lo que hace esta calculadora de salario promedio en las últimas 250 semanas. Ahora pasaremos a ver cómo es que se llena nuestro simulador. De nuestro lado derecho aquí ya tenemos una constancia de semanas cotizadas. Solo borré aquí los datos de la persona de qué es la constancia y los patrones para que, ya que es información confidencial, pero aquí tenemos lo que se ha cotizado en este caso. ¿Cómo se va a llenar esto? En este caso, como es modalidad 40, las subdelegaciones suelen hacer reingresos todo el tiempo. Pero si nos vamos a donde hay patrones, vemos que simplemente hay un reingreso y hay varias modificaciones de salario. ¿Por qué? Porque está cambiando el salario en ciertas fechas. Y el momento de baja es cuando se deja de cotizar con ese patrón. En este caso, ¿cómo llenamos esto? Bueno, en el primer apartado, ya que está en modalidad 40, esta persona vemos que tiene el mismo salario en toda esta parte de aquí, que es de 2.282.28. ¿Qué hacemos con ese salario? Lo agregamos en esta parte de aquí. Y en automático ya tendríamos nuestro salario. ¿Qué les recomiendo hacer para que vayan haciendo bien el cálculo? Poner en ceros toda esta parte de aquí, para que vayan viendo cuántas semanas les falta y para que vayan viendo cómo se suma el salario. ¿Desde cuándo empezó en modalidad 40 esta persona? Bueno, empezó el primero del 03 del 23. Eso lo vamos a poner aquí. 01 del 03 del 2023. En automático tendríamos nuestra primer fecha. ¿Y cuándo la terminamos? ¿Cuándo es el fin? En este caso, esta persona no se ha dado de baja, pero supongamos que ya se dio de baja. Pero sin embargo sigue cotizando, por eso no aparece aquí la baja. Para este caso vamos a poner aquí la fecha de fin como la última fecha en la que se cotizó. Pero ¿qué pasa? Si se fijan, se hizo el reingreso el 1 del 6 de este 2024, pero se pagó todo el mes 6, entonces es 31. En caso de que le salga esto de valor, es porque ese mes no tenía 31 días, sino que tiene 30. Y vemos que ya nos hace el cálculo de los días que se cotizó con ese salario y las semanas cotizadas que se ha cotizado con ese salario. Vemos que nos dice que todavía nos faltan 180.29 semanas, entonces hay que seguir llenando nuestro formulario. Nos vamos al siguiente salario y vemos aquí una modificación de salario. Entonces debemos ingresar esta fecha ya que la ingresamos, vemos la fecha de baja y esa va a ser nuestra fecha de fin con ese salario. Y aquí ingresamos el salario, que es de 190.6. Ya tenemos un salario más. ¿Qué es lo que hacemos? Jalamos aquí la operación de aquí y ya en automático nos calcula las semanas entre estas fechas. Nos vamos al siguiente cambio de salario, que fue el 1 del 11 del 2020. Lo ingresamos en la siguiente fecha de inicio. ¿Y cuál va a ser nuestra fecha de fin? Un día antes de la modificación del salario. Eso quiere decir en este caso que va a ser el 31 del 12 del 2020. Y jalamos nuevamente la operación de arriba
nos calcula las semanas que hay entre estas fechas y escribimos el salario. En este caso es de 180.7. Vamos con la siguiente fecha, ya que aún nos faltan muchas semanas cotizadas, y la modificación del salario siguiente fue el 01 del 09 del 2020. Lo escribimos nuevamente. ¿Cuándo va a ser el fin de ese salario? Nuevamente un día antes de la modificación del salario siguiente. Eso quiere decir que va a ser el 31 del 10 del 2020. En este caso, como si hay 31 días, en automático nos calculó los días. Bajamos la operación y escribimos el salario. 178.69. Continuando con el llenado, vemos que la modificación de salario siguiente es esta de 01/05/2020. Tenemos nuestra fecha de inicio y nuestra fecha de fin nuevamente va a ser un día antes del cambio de salario siguiente. Bajamos nuevamente nuestra fórmula y escribimos el salario 182.77. Y básicamente así es como se va a llenar todo hasta que nuevamente obtengamos aquí las 250 y aquí tengamos un 0. Recordemos que si nos aparece esta parte el número positivos, le restamos ese dígito que nos aparece aquí a la última fecha cotizada y en automático nos va a calcular nuestro salario diario promedio. Espero y les haya sido de utilidad. Yo ya no sigo con esto porque es bastante largo en este caso, ya que tiene muchas modificaciones de salario. Si lo quieren hacer más rápido y si estos salarios son bastante parecidos, pueden hacer un promedio, aunque no les va a salir tan exacto su cálculo de pensión. Sin embargo, no varía mucho. Espero y les haya sido de utilidad. Saben que si quieren adquirir la calculadora o este simulador de pensiones, pueden contactarnos por WhatsApp. En el link que está en los comentarios o en la descripción. Hasta luego.